porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, ¿qué es la fe? En Hebreos capítulo 11 leíamos el día de ayer un concepto hermoso de la fe y real. Y dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es la certeza? Esa seguridad plena, firme, de que Dios cumple sus promesas. Y esa convicción, ¿qué es? Estar plenamente seguros. Dios es real. Tenemos que creer en Él, en su palabra, en sus promesas. Y por lo tanto, vivir para Él, en obediencia y en santidad. Por lo tanto, tenemos que leer la palabra, porque ¿cómo viene la fe? La Biblia nos enseña que la fe viene del oír palabra de Dios. Bienvenidos a un espacio de lectura bíblica. Damos gracias al Señor. Vamos avanzando con la ayuda del Espíritu Santo. Oramos para ponernos en las preciosas manos de nuestro Padre, Padre bueno, Dios de amor y de misericordia. Venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús, Señor, agradecidos y necesitados de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, ponemos este tiempo de lectura bíblica en tus manos poderosas, dándote toda gloria y toda honra, Señor, y agradeciéndote, Padre, este privilegio tan grande que nos dejas, Señor, de poder leer tu palabra escrita, precioso Padre. Así suplicamos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor amado, para que seas tú, Señor, enseñándonos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a tratar de ponernos bastante al día con lo que hemos ido dejando a veces unos días que por diferentes motivos no hemos podido continuar, pero hoy con la ayuda de Dios vamos a retomar una lectura y vamos a agregar más capítulos de aquí en adelante de lectura de la Biblia y así nosotros nos seguimos gozando en el Señor, aprendiendo de su palabra. Confiemos que el Espíritu Santo nos va a seguir instruyendo y nos va a revelar su palabra, que la entendamos, que la retengamos, que la vivamos y la compartamos. El día de ayer leíamos el capítulo número 1 y 2 del libro de Esther, hermoso libro de Esther. Y realmente podemos ver esta historia maravillosa, una historia que tiene altos y bajos, tensiones, pero de gran poder, donde Dios en su misericordia tenía un plan de usar a una mujer muy especial. Y veía en la lectura de ayer, meditaba un poco y veía algunas virtudes en la vida de Esther. Podemos ver obediencia, podemos ver que ella cómo guardó las instrucciones de Mardoqueo y luego de Jehai, ¿verdad? El eunuco que la estaba instruyendo para presentarse ante el rey. Hubo prudencia en ella porque ella cumplió la instrucción de Mardoqueo, que le dijo que no revelara su nacionalidad, su origen. Ella guardó silencio también. Hubo paciencia, esperó, pasó el proceso, la preparación y respeto a la autoridad, pero también fue muy valiente. Así que seguimos viendo nosotros mucho aprendizaje, mucho mensaje para nosotros poder aprender de la vida de estos personajes, de cada uno. Gloria sea al Señor. Entonces vimos en la lectura que el rey Asuero ofrece un gran banquete de gran poder y alcance. El rey Asuero gobierna desde Etiopía desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. Entonces él hace una gran celebración. Ofrece un banquete de 180 días para los príncipes, para los oficiales, para los nobles, para mostrar la grandeza y la riqueza de su reino. Ese banquete también fue esplendoroso. Hubo, además de mucha comida abundante, hubo realmente un lujo excesivo. Podemos ver que se usó oro, plata, mármol y gran cantidad de vino en la reunión. Entonces, aparte de esa celebración inicial, hizo un segundo banquete, realizó un festejo segundo de 7 días en el jardín del palacio para todos los habitantes de Susa, sin importar su condición. Ahí tomó en cuenta todo el pueblo. Pero ¿qué pasó? En un momento dado, en el banquete, paralelamente también la reina Vasti, ella estaba organizando una fiesta por separado en el área de las mujeres, en el Palacio Real. Pero de repente llega la orden del rey. ¿Y qué le ordena el rey al 7º día? Dice la palabra que con el corazón alegre con el vino, o sea que ya estaba ebrio realmente el rey. Asuero manda a llamar a Vasti para mostrar su belleza a los hombres. Entonces se da una negativa de la reina. La reina se niega a obedecer la orden del rey. No se dice por qué. Podemos nosotros especular muchas cosas. Tal vez ella obviamente iba a ser exhibida
ante muchos hombres. Esos hombres ya estaban alegres del vino, estaban embriagados. No se sabe si fue por rebeldía. ¿Qué le pasó a la reina? Pero no obedeció. Y eso trajo graves consecuencias y el rey se enoja, se enfurece el rechazo de la reina y consulta con los sabios. ¿Qué debemos hacer? Pide consejo a los hombres sabios sobre lo que se debe de hacer según la ley. Entonces vinieron los oficiales y dicen que la acción de Vasti no solo había desobedecido al rey, sino también había puesto en peligro y en deshonra a los demás. ¿Por qué? Porque si las demás esposas de los oficiales y de los príncipes que estaban ahí, los principales, veían el comportamiento de Vasti y no era juzgado ni hecho un decreto en contra de esa acción de ella, las mujeres iban a tomar ejemplo y luego no iban a tomar el consejo o las órdenes de sus esposos a bien, que las iban a irrespetar, que era un mal ejemplo, en otras palabras, para la actitud, era un precedente negativo para las futuras acciones de las mujeres de los que estaban ahí. Entonces, ellos deciden hacer un decreto y el rey decide quitarle el título de reina a Vasti. Entonces envía cartas a todas las provincias para que todos sepan la causa y todos tomen ejemplo y tomen temor. Luego vemos en el capítulo número 2, narra la búsqueda de una nueva reina para el rey. El rey llega a un momento que extraña a la reina, pero también realmente un decreto no se podía así nada más pues dejar sin efecto. Entonces realmente tenían que hacer algo más. Los oficiales proponen buscar vírgenes hermosas en todo el reino y se organiza una gran elección en el palacio de Susa. Ahí vemos uno de los eventos de belleza más grandes que hubo en la historia para poder encontrar esa reina. Y resulta ser que Esther era una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo. Ahí destaca también la palabra que leímos, que era muy hermosa, y su belleza, y Dios puso gracia y cautiva a Hegai, el custodio de las mujeres, el eunuco que las iba a preparar. Entonces ella sigue el sabio consejo de Mardoqueo de no revelar su origen judío. Y esto nos deja una gran enseñanza. Hay un momento para nosotros hablar, hay momentos para callar. No develemos de primas a primeras toda la información acerca de nosotros. No, se trata nosotros primero hablar de Dios. Si se da una oportunidad o algo que el Señor nos permita para bien, toda esa información, pues hay que hacer uso de esa información. Vemos que entonces el rey se enamora de Esther más que de ninguna otra mujer. Y Asuero decide coronar a Esther como la nueva reina en lugar de Vasti. Y hubo una gran celebración y un banquete que se realizó. Luego leímos rápidamente que se da un evento muy importante. Mardoqueo salva al rey. ¿De qué? Mardoqueo siempre estaba pendiente de lo que estaba sucediendo acerca de la vida de Esther, si estaba bien, si la estaban tratando bien. Entonces él escucha un complot de dos oficiales para matar al rey Asuero y le advierte a Esther y ella se lo comunica al rey y luego una investigación y se dieron cuenta que eso era real. El complot se descubre y los traidores son ahorcados, quedando registrado este evento en las crónicas reales. Recordemos que los reyes siempre llevaban memorias de todo lo que acontecía. Bueno, hoy vamos a leer entonces rápidamente, pasamos a la lectura vamos a iniciar desde el capítulo número 3. Bendito Dios, Amán trama la destrucción de los judíos. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agagüeo, y honró y le puso en su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque si así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que habiéndole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán, que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba ante de él, y se llenó de ira.
Pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, en el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place el rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Gemedata, agagüeo, enemigo de los judíos, y dijo: la plata que ofreces sea para ti, asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y cada pueblo según su lengua. En el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito se dio por mandamiento a cada provincia, fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Vamos a pasar a la lectura del capítulo número 4. Ester promete interceder por su pueblo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad, clamando con grande amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio, ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió, pues, Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey y suplicare y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces dijo Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo
no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y une a todos los judíos que hayan en Susa, y ayunad y por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther mandó. Capítulo 5. Esther invita al rey y a Amán a un banquete. Aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono y en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé mañana, haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le habían honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Qué terrible. Bueno, damos gracias a Dios. Hoy pasamos al Nuevo Testamento. Gracias al Señor. Continuamos en el libro de Hebreos. El día de ayer leíamos el capítulo número 11 y se conoce este capítulo como la galería de la fe o los héroes de la fe, porque ahí se nombra muchos varones, muchas personas que mantuvieron su fe. Bendito Dios, la convicción de lo que no se veía. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos, bendito Dios, que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Es necesario creer que Dios existe y que premia a quienes lo buscan. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros los creyentes. Bendito Dios. Y por la fe también entendemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, creó todo.
creó esos planetas hermosos, creó el universo, nos creó a nosotros de lo que no se veía. Dios hizo la materia, Dios es poderoso. Y entre algunos de los ejemplos de los héroes de la fe, pues podemos mencionar muchos, pero vamos a ver algunos. Específicamente vamos a ver 5. Uno, Abel, que él ofreció un sacrificio, mejor que el de Caín y le fue conocido por justo. Enoc, que fue llevado por Dios al cielo sin ver la muerte por haberle agradado. También Noé está en los héroes de la fe, que construyó un arca, bendito Dios, con obediencia sobre las cosas que no se veían todavía porque no había llovido y se decía va a venir un diluvio y la gente se burlaba de él. Pero Noé se mantuvo firme a pesar de la burla, del escarnio, fue obediente y fue salvo. Abraham y Sara, bendito Dios, Abraham el padre de la fe, que obedecieron para ir a una tierra que no conocían, tuvieron hijos a una edad avanzada confiando en la fidelidad de Dios. Entonces, nosotros podemos ver que estos héroes de la fe vivieron como peregrinos buscando una patria celestial preparada por Dios. Y las promesas, creyendo esas promesas, ellos las promesas las tomaron, las abrazaron, las creyeron. Y aunque eran vistas de lejos, muchos murieron sin recibir la tierra, muchos murieron fieles viendo la promesa hacia el futuro, mantuvieron su esperanza firme viendo hacia el futuro. Entonces hoy vamos a leer 2 capítulos de Hebreos del Nuevo Testamento y el capítulo número 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Siempre la palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijos míos, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus que viviéremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participéis de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que rechazan la gracia de Dios, del versículo 12 en adelante. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar,
y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, sea pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonesta en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Capítulo número 13, deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como que si estuvieses presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Bendición y salutaciones finales. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Hemos terminado así, gracias al Señor, la lectura del libro de Hebreos. Tiene nada más este libro 13 capítulos. Nos hemos gozado, hemos aprendido. Toda gloria sea para el Señor. Que el Espíritu Santo nos siga enseñando, y si el Señor nos permite, el día de mañana hacemos la introducción y a la vez empezamos la lectura del libro de Santiago y continuamos con el libro de Esther. Sigamos leyendo la palabra. Les invito a seguir adelante en el nombre de Jesús y que compartamos la palabra también con aquellos amigos, familia que no han conocido del Señor. Tenemos que compartir la buena nueva de salvación que hay en Jesucristo. Tenemos que crecer en su gracia. Dispongamos el tiempo, un lugar específico para reunirnos, un lugar, una hora, si es posible, específica. Todo eso nos ayuda a tomar un hábito y una necesidad. El día que pasa y no leemos la Biblia, sentimos esa tristeza, sentimos esa necesidad, ya nos ha pasado. Pero Dios nos permite ponernos al día y seguir creciendo en su gracia. Y toda gloria y toda honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para mí es un privilegio compartir la lectura bíblica para la gloria y la honra de nuestro Dios y Padre. Y también reciban saludos de mi esposo, el pastor José Franco Mendoza López, de nuestra familia y de la Iglesia Misión Cristiana Roca de Agua Viva, Manazas. Dios les bendiga y les guarde. Si el Señor nos permite, nos volvemos a contactar el día de mañana. Amén.